vamos avanzando con lo que es los cuidados de enfermería en personas con heridas. Para nosotros ver este tema, nosotros tenemos que entender de que nuestro rol es principalmente evitar, ¿no?, que esa cicatrización normal en un proceso de herida no se pueda ocurrir infecciones asociadas, ¿no? Nuestros cuidados van a ser esos. Vamos a disminuir los riesgos y problemas asociados con las complicaciones de las heridas. Para ello nosotros debemos hacer una correcta valoración del paciente. Por eso vamos a diferenciar qué tipo de herida es y qué antecedentes tiene este paciente, ¿no?, o persona, y la lesión. Nosotros tenemos que conocer qué tipos de heridas tenemos, ¿no? Vamos a ver. Tenemos heridas abiertas, heridas cerradas, heridas simples, heridas complicadas. Cada una tiene un tipo de características. En las heridas abiertas, la piel mucosa muchas veces está separada, ¿no? O hay puntos, ¿no?, de sutura. Como este ejemplo, vamos a ver. Como este ejemplo. Esta es una herida abierta, por ejemplo. Acá hay distancia entre los bordes y la profundidad de esta herida. En heridas cerradas, como podemos ver, se puede observar acá como signos de flegosis, podemos observar hematomas, ¿no?, pero se encuentran cerradas, ¿no?, porque tienen dentro está la lesión. Estas heridas por lo general son causadas por golpes y sin una atención adecuada puede obstruir una correcta circulación, porque los hematomas pueden producirse trombos, ¿correcto? Y luego tenemos unas heridas simples. Estas heridas simples no va a causar ningún tipo de daño complejo al estado de la persona. Son principalmente comunes en los niños, ¿no? Esos rasguños que se hacen a nivel o erosión, cuando se resbalan, se caen. Entonces eso es normal. Y las heridas complicadas, como pueden ver en la imagen, estas heridas sí tienen relación a daños de vasos sanguíneos microvasculares o a tendones, tejidos. Estos van a requerir una atención mucho más especializada, ¿correcto? Según el tipo de herida, según el tipo de causante, hay heridas punzantes, ¿no?, que son ocasionadas ¿por qué? Por una punta afilada. Heridas por quemaduras son ocasionadas por algún factor químico o físico, ¿no? En este caso puede ser el fuego o erosiones por soda cáustica, ¿no?, por abrasiones, o puede ser químico o físico también por electricidad, ¿no? Por ejemplo, un clavo es un tipo de herida punzante con clavo. A las quemaduras, ¿no?, puede ser por fuego, por agua caliente, ¿no?, físicas. Y las heridas cortantes, contacto con objetos filosos, por ejemplo gilets, cuchillos, vidrios, ¿no?, que han ocasionado ese sangrado. Seguimos, heridas por contusiones. Por contusiones, por golpes, ¿no?, como lo veíamos de tipo de heridas cerradas, ¿no?, por contusiones. Esto también es un ejemplo, ¿no?, como limitante. Heridos por raspaduras, que vienen a ser las heridas simples, por abrasiones. Heridas por golpes, también magulladuras, ¿no?, estas abrasiones, ¿no?, que se resbalan, ¿no?, sí, ya, estas magulladuras. Eso es un tipo de heridas, golpes. Valoración de la herida. Para poder brindar cuidados de curación, primero tenemos que valorar el tipo de herida, ¿correcto? Y nos va a permitir valorar las condiciones. Por ejemplo, esa herida cerrada, aparentemente se ve normal, pero puede haber una fractura, ¿no? Entonces, se debe valorar eso también, ¿no?, en el caso de esa herida. Se debe valorar sus factores de riesgo, como enfermedades, y el grado de dolor, ¿no?, de la persona, principalmente. Para ello identificamos al paciente, su sexo, su edad, su estado nutricional, ¿no?, porque según ello también podemos ver si es que tiene un buen estado nutricional,
va a ayudar a una buena cicatrización. Sus antecedentes mórbidos, su paciente diabético, esa herida se va a complicar más o menos, más. ¿No? Su tipo de diagnóstico, qué alergias tiene y qué fue causante de esa herida. Fue por golpe, fue una herida que se cayó, un vidrio, ¿no? Un clavo, una madera. De repente es un politraumatizado, una herida causada por el fierro de esa combi vieja, ¿no? También tenemos que valorar todo, ¿no? Tenemos que estar expectantes de todo para los aspectos de vacuna del paciente, del tétano y otros. Para los factores de riesgo, como antecedentes del paciente, las condiciones que posee este paciente, porque esto no va a permitir de que esa herida pueda recuperarse o complicarse, ¿no? Porque influyen de manera directa en la cicatrización. El estado nutricional, como les había dicho, si es un paciente desnutrido o una persona caquéxica, definitivamente no va a tener una buena cicatrización normal, ¿no? O mejor de esa herida. En niños menores de 6 años evaluamos, ¿no?, su estado nutricional a través de las tablas que ya conocemos. No tanto los caquéxicos, también los obesos, ¿no? Los obesos que están relacionados con la diabetes. También, pues, si por ejemplo es un paciente obeso, tiene una herida a nivel de dorso glútea. Entonces, ¿no?, ¿qué posiciones le mantenemos a este paciente? Porque mayor peso, ¿no?, entonces no va a permitirme ayudar a curar esa herida. Correcto. Todo eso tenemos que valorar. La desnutrición, ¿no?, que tiene relación para el deterioro de la composición corporal del paciente, y las infecciones, que viene a ser la contaminación que excede a la capacidad defensiva local. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros tenemos ya una cantidad bacteriana, ¿no? Ciertos tipos que encontramos, Acinetobacter, Staphylococcus, están ya como flora natural a veces, ¿no? Pero es una carga normal. Con una herida se potencia esa carga normal, ¿no? Se potencia, entonces hace de que se acelere procesos de infección. Los factores predisponentes pueden ser también los pacientes con el uso de inmunosupresores, ¿no? El uso de corticoides o antecedentes de pacientes oncológicos, pacientes inmunosuprimidos como VIH. Todos esos factores también van a ser de heridas. Y una serie de enfermedades, como ustedes pueden ver: diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, anemia, artritis, defectos neurogénicos. Todos son factores predisponentes para hacer complicaciones o una herida. Por ejemplo, en las heridas operatorias, ¿no? Hay heridas operatorias que normalmente va bien, se da de alta y regresan por, ¿no?, una infección de ese corte operatorio. ¿Okay? Valoración de la herida. Ubicación anatómica de la herida. Es importante valorar si está a nivel proximal, de central, o a nivel distal. Aspectos de la herida. Cómo se encuentra, en qué fase, ¿no? Si está eritematoso, granulado, desfaselado, necrótico, o si está cicatrizante, ¿no? Presencia de tejido, si hay. Presencia de exudado. Características de la piel circundante. Presencia de edemas, vías de evacuación cercana, ¿no? Todo eso se tiene que valorar en herida. Y acá hay una metodología sencilla para valorar la herida según el color del tejido del lecho ulceral. Por ejemplo, un tejido necrótico desfaselado. Este es un tipo de tejido. ¿Cuál es el objetivo? Eliminación de todo ese tejido necrótico. Tratamiento de esto, apósitos, ¿no? Acá se colocan apósitos, un tipo de úlcera. Una infección local de colonización crítica. ¿Cuál es el objetivo de esto? De esta infección, limpieza de esta herida. También apósitos para favorecer esta granulación. Acá, granulación, mira, otra característica. Favorecer, nuestro objetivo es que continúe el crecimiento de este tejido, ¿no? También apósitos que favorezcan. Y esta de aquí, de este lecho ulceral, acá vemos una epitelización
nuestro objetivo es proteger ese tejido recién formado, ¿no? Acá ya están de fases, miren. ¿Ya? Y en todos, como ustedes pueden ver, vemos importancia del apósito. O sea, desde el más complejo hasta donde están haciendo residiva ya. ¿Ya? Vamos a ver, acá tenemos los materiales, los aspectos de valoración. Ya. Valorando la herida, mira. Esta herida que teníamos, ¿recuerda? ¿Ve? De necrótico, ¿no? De granulado. Y aquí ya tenemos ya más cicatrizado. Pero para eso no va a tomar un día ni 2 días, puede ser hasta semanas o meses, para que pueda mejorar. Tanto las curaciones como el tratamiento que puede recibir ese paciente es lo que va a coadyuvar para que pueda mejorar esta herida. ¿Ya? Siempre es importante la curación, ¿no? Las heridas de origen venoso. Vamos a considerar varios parámetros. Las úlceras vasculares. No hemos visto de los pacientes con trombosis venosa o los que tienen sus venas que no tienen buen retorno, ¿no? Entonces van a producirse esas úlceras vasculares. Las más famosas varices, ¿no? Se pueden formar esas úlceras. Úlceras del pie diabético, ¿no? Mira, esas úlceras vasculares, las úlceras del pie diabético, ¿no? Pues se forman heridas, ¿no? Úlceras cavitadas, ¿no? Cuando hay una UPP a nivel sacro, ¿no? Dorsoglúteas, se les denomina eso cuando ya ha pasado estos tejidos, úlceras cavitadas. ¿Ya? Sinus y fístulas. ¿A qué se le llama fístula? La comunicación, ¿no? De otros 2 tipos de órganos, ¿no? Entonces, también encontramos heridas a causa, ¿no? De sinus y fístulas. Esto sí se tiene que referir a un especialista. Y las úlceras por presión que encontramos nosotros en grados, ¿no? Nosotros desde una zona de presión ya podemos hablar de úlcera primer grado, segundo, tercer, cuarto grado paciente, ¿no? Ahí llegamos a 4º grado hasta que son cavitadas, ¿no? Ya es un tipo también de herida. Siempre valorar la herida, complementar la información con antecedentes del paciente, valoramos la herida, realizar la valoración de la herida, explicar el procedimiento a realizar la persona, si es que es la consciente, preparar a la persona para ese procedimiento, ¿no? Ya, el tamaño de la herida. La herida, tenemos que preguntarnos nosotros si la herida está progresando a la cicatrización. ¿Se ha logrado evitar el deterioro? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, no? Una comparación. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Ahora, como tenemos toda la tecnología, con las fotos, ¿no? Vamos viendo áreas, ¿ya? Si ha habido algún cambio de secreción, de exudados y otros. Y el uso de si ese apósito está haciendo realmente su utilidad controlando el exudado, ¿no? Si ese exudado aumenta o disminuye. ¿Ya? No porque lo cambio a cada momento, ese apósito va a ser mejor, no necesariamente, ya, porque cada vez que sacamos también la herida se comienza a sangrar y no favorece esa cicatrización, granulación, ¿no? Entonces tenemos que medir eso, la frecuencia de ese cambio de apósito, ya, verificar ese olor de la herida. Si hay un color amarillento, verdoso, entonces estamos hablando ya de una colonización de pseudomonas, por ejemplo, ¿no? Compruebe si de esta herida hay dolor y la zona ha aumentado inflamación, también, ¿no? ¿Qué se va a utilizar? ¿Solamente curación o va a reiniciar con algún antibiótico? Porque por punto de herida también puede ocasionar sepsis por punto térmico, ¿no? Y como le digo, esos signos, verificar si existen estos signos en el paciente. La curación.
Una vez identificados los tipos de heridas, nosotros como enfermería también estamos calificados para dar curación a los pacientes. Pero para ello, nosotros debemos de conocer, ¿no?, todos los aspectos de la herida, la valoración de la persona, el tipo de herida, cuáles son las características, y según ello vamos a tener nuestro material, ¿no? Nuestro objetivo de la curación es remover el tejido necrótico, como vimos, un tipo de herida, identificar y eliminar la infección, absorber ese exudado, mantener en un ambiente húmedo para esta herida y también un ambiente térmico. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la piel es la termorregulación, parte de la defensa, ¿no?, del cuerpo, la parte inmunitaria. Proteger el tejido de regeneración del trauma y la invasión bacteriana, ¿no? Si tenemos una carga floral normal y no tenemos a nuestro protector, que es la piel, entonces va a haber una gran demanda de carga bacteriana o floral dentro de las heridas. ¿Qué se usa para tratamiento de las heridas? Desinfectantes, ¿no?, como agua oxigenada, por ejemplo. También se usa antisépticos como los iodopovidonas, ¿no? Sí, que pueden haber en líquido, en espuma, ¿no? Entonces ese para evitar el desarrollo bacteriano. El agua oxigenada, la benzina, el alcohol yodado, el jabón líquido, el isodine, espuma, ¿no? Esos son los más utilizados para las heridas, ¿no? Entonces, la limpieza básica para la curación de heridas, debemos saber diferenciar entre herida limpia y herida infectada. En una herida limpia, desde el área de la herida hacia alrededor. Ya, esto es, por ejemplo, el limpieza de una herida limpia. Y de la herida infectada, desde los alrededores hacia la herida contaminada. Ya. El arrastre mecánico, ¿con qué se da? Con agua, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Ven? Las soluciones: suero fisiológico y agua destilada. ¿Por qué? Porque estas presentan un pH neutro, nada más, ¿ya? Y alcanzan una buena concentración plasmática. Y los isodines, espuma, solución. Eso es en el caso de una herida normal. Una herida quirúrgica, limpiar alrededor de la herida con una gasa empapada de alcohol yodado de adentro hacia afuera. Secar con toques con la ayuda de una gasa. Ya se debe cubrir la herida con gasa y con un apósito para que mantenga la presión, ¿no?, por el corte. Fijar el apósito también es importante. Ya. En una herida por quemadura tenemos heridas normales, las heridas quirúrgicas y las heridas por quemaduras. Para heridas por quemaduras, un aspecto importante es mantener bioseguridad, ¿no?, el uso de todo lo que es bioseguridad por cada paciente, porque potencialmente los pacientes mueren más por infección por pseudomonas. Ya. Estas, si de resina u otros, es una indicación que dé el cirujano del plástico y quemados. Ya. Toda una técnica existe para esa curación. Todo ese material se usa para esa limpieza de heridas. Ya, eso es lo mismo. Los mismos procedimientos que utilizamos, ¿ya? El uso de guantes, uso de la herida. La postura de apósito y esparadrapos. Siempre se debe utilizar y seleccionar el apósito adecuado para el tipo de herida. Entonces vamos a ver los tipos de apósito y también aplicar esparadrapos. Hay tipos de esparadrapos hipoalergénicos y otros esparadrapos, ¿no? También debemos valorar eso según el tipo de paciente. Vamos a ver acá. Hay los apósitos. Hay apósitos secos, apósitos húmedos a seco, apósitos a presión, apósitos transparentes
estos apósitos hidrocoloides, hidrogeles, ¿no? Apósito de espuma, apósito de absorción. Realmente usan mucho de esos apósitos hidrocoloides para las heridas. Ya, viene así esterilizados. A veces para esas heridas de UPP son muy buenos regeneradores sus apósitos. Como le digo, a veces no va a ser resultados muy rápido, pero sí se va a diferenciar en el exudado, por ejemplo, ¿no? Si no hay menor exudado, entonces que se ha hecho una buena curación con buen arrastre, se ha retirado todo ese tejido y se va regenerando y glandulando. Pero si se hace una limpieza somera, así despacio, sin buen arrastre, no va a permitir de que mejore, ¿no?, esa herida. Entonces es mejor que se haga un buen arrastre de los tejidos necróticos, como se evidenciar un poco de sangre algunas veces, para que pueda mejorar. Porque de repente dicen, no, a veces hacen muy somero, pero a la larga, a la noche o al día siguiente, va a presentar unas horas mayor exudado ese paciente y no está mejorando la herida, ¿ya? Muchos factores pueden influir en esa cicatrización de la herida, ¿no? Desde los antecedentes nutricionales y otros, hasta nosotros o el personal encargado que realiza la curación de heridas, cómo realiza esa curación de heridas. Si lo hace con las medidas de bioseguridad y si lo hace según la técnica adecuada también. Primero se valora al paciente, ya lo hemos visto. Se brinda el tratamiento elegido, se evalúa la progresión de si está mejorando o no esa herida y se evalúa el tratamiento, ¿ya?